¿Por qué no? Buenas tardes a todas, todos y todos. Vamos a empezar entonces un poco con nuestra actividad de la día dentro de la Diplomatura Superior en Género, Universidades y Universidad. Recordarles a quienes están asistiendo, pero que no están empezando la diplomatura, esta segunda conferencia es una conferencia abierta. La conferencia de hoy se llama Conversión a más y tránsitos universitarios. Va a estar a cargo de la licenciada Sofía Victoria Díaz. En el dictado de la diplomatura, nosotros realizamos dos módulos. El número uno que se llamó Violencia en el ámbito universitario. El número dos está finalizando, se llamó Conceptos Contemporáneos en los Estudios de Género. Y ahora va a dar inicio el módulo 3, que se llama Procesos Socioeducativos y Culturales de los Géneros, Identidades y Sexualidades. Para dar inicio a este módulo, como una de las tres únicas conferencias que tiene la diplomatura, estamos con la licenciada Sofía Victoria. Contarles, antes de presentarla a Sofía, que tanto la diplomatura como la conferencia de hoy está declarada de interés municipal por la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Es el sonido que hay que desactivar. No, el de la compu. La Diplomatura Superior de Género, Universidad de Universidad, a realizar desde marzo del corriente año y que consta con los encuentros del egresado. Es declarada de interés municipal, bueno, en el marco de la diplomatura, la conferencia gira de la diplomatura por el Departamento Ejecutivo Municipal. A solicitud y pedido de la concejala de Resistencia, María Lucía Ramírez. Bueno, comentarles eso y comentar un poco la dinámica. Yo voy a presentar a Sofía, después le va a dar la conferencia y después vamos a tener un espacio para conversar, para responder preguntas, para dialogar. Esta parte va a estar a cargo del dictante del tercer módulo, el doctor Alejandro Silva. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a contar quién es la licenciada Sofía Victoria Díaz. Es licenciada en Artes Combinadas por la Facultad de Arte y Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNED, es diplomada en Promoción y Difusión de Derechos Culturales por la Facultad de Sociales de la UBA y en Comunicación Política y de Gobierno por la UNED.
Es docente, performer y audiovisualista, destacada militante y referente de travesti trans y la comunicación LGTBI en la provincia de Buenos Aires. Actualmente Sofía cursa la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Norte. A lo largo de su carrera, Sofía ha participado en talleres y seminarios, incluyendo videodanza, dictado por Silvina Sperling, opciones de escultura del siglo XXI con Julio Sánchez, y el taller Lucrecia Martel y el lenguaje audiovisual, dirigido por Lucrecia Martel. En el año 2014, Sofía realizó la performance La Cautiva en la exposición Cosas Nuestras, y en el año 2015 participó en la exposición colectiva La Gran Sombra 2. En el 2016 presentó la ponencia performática Por más trabas académicas en el primer Congreso Internacional de Arte de la Facultad de Arte y Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNED. Y realizó la performance Ser puta no es una opción y cuerpo trans violentado como parte de su tesina de grado. Sofía es una figura activa en la organización de eventos y actividades, como por ejemplo la comisión organizadora del 32 Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Chaco en el año 2017 y la muestra colectiva Poder Feminista en el año 2018. También organizó la jornada de sensibilización y concientización El Orgullo Nuestro, con el colectivo de resistencia transfeminista. En el año 2019 fue parte de la Semana del Orgullo del Occidente en Resistencia Chaco. Su tesina de grado, Autoetnografía Trans, el cuerpo performático como manifiesto contrasexual de los espacios públicos de Resistencia Chaco, 2014-2016, que yo tuve el lugar de dirigir, sí, fue declarada de interés académico y cultural por el Consejo Deliberante Municipal de la Ciudades. En el año 2020 cambió el proyecto transcultural, que ahora vamos a ver mucho más detalles sobre eso, una experiencia colectiva de creación artística de personas travestis trans en el contexto de la pandemia, patrocinado por el Instituto de Cultura del Chaco. Este proyecto recibió una mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine LGTBI+ Asturias y fue seleccionado en varios otros festivales. En el año 2021 fue jurada del 17 Festival Latinoamericano de Cortometraje La Paz y co-realizó el ciclo La Memoria Revelada con Marlene Gobierno. También produjo programas especiales de televisión como 28J, Orgullo Político y Disidente y El Orgullo es Nuestro, también en programa. Su trabajo docente incluye una masterclass arte, cultura y comunicación y la participación en diversas diplomaturas y seminarios argentinos y latinoamericanos. En 2022 participó del Foro de Género en el 37 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y recientemente formó parte del proyecto Bitácora, Teoría Travesti Latinoamericana, dirigido también por Rafael Guarón. En 1923 fue jurada a honores del 111 Salón Nacional de Artes Visuales del Ballet de Glas. Y bueno, Sofía continúa desarrollando proyectos artísticos travesti trans, contribuyendo al avance y reconocimiento de la comunidad LGTBI+ en la sociedad. Bueno, bienvenida Sofía, a Tremendo. Bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todos, a las personas que me representan, a las personas que están en la edad, que estamos viendo. Por muchas gracias por la presentación. Bueno, primero, enmarcar esta ponencia dentro de la literatura que bien mencionó Guadalupe, y como bien ella lo mencionó, después de directora, ¿sí?
Así que bueno, escribiendo otras cosas para también acá. La facultad. Bueno, gracias a todos por estar. Bien, como habíamos hablado con Alejandro, obviamente el transcurso de la cruzada de Cristalumne van a, digamos, a adentrarse en todo lo que tiene que ver con la teoría más dura, los autores y demás, que son los que yo voy a prescindir acá porque ya lo van a ver con Alejandro, ¿sí? Más bien me voy a enfocar en teoría de nuestra comunidad, de la comunidad travestita, y tiene dos puntos esta conferencia. Primero, quiero saber si estoy compartiendo Todavía no. ¿no? Y estamos teniendo un problemas de sonido, ¿no? ¿No se escucha? Se escucha mal. Hola, ahí. No, hace un rato comentaban eso, parece que mejoró con el cambio de micrófono, pero nos van a estar avisando según. Yo lo voy a estar viendo. No, no se escucha. Buenas Perfecto. tardes. No se escucha. ¿Sí? Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Voy a compartir PDF. ¿Sí? ¿Entienden? A ver, ¿se ve? Sí, ahí está ¿Ahí compartido. se ve? Oh. Ahora, ¿está bien? Hola, ¿me escuchan? Ahí, va a tener la cara. En realidad Sacar es el sonido. como, Hola, hola, ahí estamos. Muy ahí bien, parece que bueno. sí. ¿Se ve bien todo? ¿Perfecto? ¿Puedo avanzar? Bien, excelente. Bueno, como les decía, les comentaba, esta ponencia lo que busca de alguna manera es poner en relieve especialmente los tránsitos universitarios de la comunidad LGTBQ+, pero específicamente voy a abordar los tránsitos escolares, si se quieren, y universitarios de las personas trans y travestis, que es la comunidad a la que yo pertenezco, soy parte y milito, ¿sí? Porque por una cuestión también de no voy a hablar en nombre de las personas lesbianas, las personas gays, las personas de sus tránsitos universitarios, porque no me corresponde y aparte me parece irrespetuoso. Sí puedo dar cuenta de mi experiencia como alumna y puedo dar cuenta de la experiencia de mi comunidad con respecto a los tránsitos en el ámbito educativo. Muy bien. Ok, vamos a ir pasando. Bien, acá. Bien, ahí vamos. Bien, va, se fue para arriba. Ok, bien. Bueno, los objetivos, eh, si no sé si de esta conferencia, sí, pero los objetivos de la diplomatura, más o menos pueden resumirse en aportar una mirada sensible al género y a las sexualidades para un análisis de situaciones en el ámbito universitario, ¿sí? Entonces, de que ustedes que están interesados en la temática puedan, de alguna manera, detectar o incorporar la perspectiva de género a su bagaje, digamos, de conocimiento, ¿sí? Que me parece importantísimo porque, como vamos a ver más adelante, dónde queda nuestra población a la hora de hablar de los tránsitos universitarios. Y por otro lado, promover las relaciones de igualdad en la diversidad basadas en el respeto a la dignidad humana. ¿Sí? Como todos sabemos, todas y todos, la dignidad humana es la base, la condición fundamental
con respecto a lo que implica tener derechos, ¿no? Básicamente, algo que históricamente a nuestra comunidad se le fue negado. Excelente, ¿eh? Bien, hasta ahí todo bien. Perfecto. Vamos a pasar el video número 1. Primero, comentarles que cómo va a ser esta conferencia. Vamos a ver material audiovisual y luego continuamos. Yo de volver a nacer elegiría ser travesti, me siento orgullosa, amo ser travesti y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos que siempre nos ridiculiza. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso, ay, acá no tengo que estar. Por favor, si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer eso. Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero, se suponía que lo tenía todo y un día sentí un gran vacío en mi vida y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema patriarcal, capitalista, que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia, ¿no? Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas pero de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, es el conocimiento. Vamos. ¿No? Porque a veces tenemos como un discursito muy armado, pero también nos pasan otras cosas. Somos atravesados por el amor, la miseria. Yo siempre me enamoro de la persona equivocada, armo todo un mundo. Tengo problemas de la pancita porque me como todo, le pago las consecuencias. O sea, también estamos atravesados por otras cosas. Y la identidad no es solo el relato testimonial, lacrimógeno de nuestro sufrimiento. Si de algo no se habla en esta sociedad, paradójicamente, de quienes somos tremendamente visibles, es de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una traba? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? ¿No? ¿Por dónde pasa el placer? ¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti? ¿Qué se dice nosotros? Calza 42, y si yo calzo 42, ¿cuál es el problema? Tengo la voz gruesa, tengo barba y tengo barba. Eso es ser travesti. No esas connotaciones racistas que debe haber, digamos, un modelo tan perfecto, asimilativo a lo que se supone que es una mujer en esta cultura o a lo masculino. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí el intento vale. Y sobre todo vale la pena ser traba, orgullosamente traba. Y furia otra vez. Ahí, compartiendo. Está compartiendo.
Bien, estamos. Bien. Em, básicamente planteé la, básicamente planteé la conferencia de dos maneras, ¿sí? Primero, ver este video de Loana Berkins. Loana Berkins es nuestra traviarca. Loana Berkins fue una mujer trans travesti. Por eso también cuando buscamos la cuestión de los objetivos específicamente de esta cátedra, dice identificar de alguna manera los procesos sociales, los procesos culturales, los procesos políticos donde hubo intervención de nuestras identidades para que esos objetivos se puedan concretar en la realidad, ¿sí? Loana fue una de esas, ¿sí? Loana fue una activista salteña que se mudó muy chiquita de Buenos Aires, de Salta a Buenos Aires con 13 años. Y tiene toda una trayectoria política, una trayectoria personal, que está muy vinculada a los derechos humanos, ¿sí? La extrañamos, por supuesto, y este documental, que es el documental de la Mocha Celis, que ahora vamos a ver contenido de la Mocha Celis, que es el primer bachillerato trans travesti que existe en Latinoamérica, es decir, que son espacios educativos para identidades no hegemónicas. En el sentido no heterosexuales, podríamos decirlo, ¿sí? Porque hoy ya no sabemos quién es heterosexual y quién no. Así que bueno, vamos a tomar algunas cosillas que fue diciendo Loana Berkins y les voy a pedir que vayan armando preguntas. Yo tomé estas ideas de lo que dijo Loana como disparadores y para ir desandando de alguna manera cuál es la realidad que nos atraviesa a las mujeres trans y travestis y a los trabos, que podríamos decir, a los varones trans o masculinidades. ¿Sí? Bien, como primera medida, dice Loana, travestismo con ingenio. Y vaya que tenemos ingenio las travestis, porque Loana se mudó a los 13 años de su casa, echada por su padre, porque no aceptaba. Ella dice, a los 13 años fue expulsada de su casa. Yo creo que en los archivos que fui pasando para la cátedra, no sé si estaba ese video, pero creo que hay algo ahí. Entonces, claro, ¿no? ¿Cómo enfrenta una niñez, si se quiere, con 13 años, una adolescencia, a ese quiebre institucional? Porque la familia es una institución, es la primera institución donde nosotras nos arraigamos, donde generamos nuestras propias capacidades de poder desarrollarnos primero en el ámbito privado para luego salir a lo público. ¿Qué pasa primero con ese cuerpo? ¿Y qué pasa con esa infancia? ¿Qué pasa con esa psiquis? ¿Sí? Entonces, dice Eloana, vaya que tenemos ingenio las travestis, ¿no? De con 13 años salir a vivir sola, a prostituirse, a trabajar de lo que se puede, pero yo me pregunto, ¿no? Con 13 años, ¿qué podés llegar a hacer? Digo, con 13 años, ¿no? De todo un tema ahí que lo dejamos en el tintero. Por otra parte, dice, habla de los medios de comunicación y el ridículo. Yo recuerdo que con el retorno a la democracia, todos vivían en democracia, pero excepto las trabas, que éramos todavía perseguidas por la policía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esta cuestión y de cómo los medios fueron tomando la figura de la travesti primero como fetiche, primero para el ridículo, ¿sí? Primero para de alguna manera poner en el tapete lo que existe, pero que eso que existe siga siendo funcional al sistema patriarcal, al sistema capitalista, que siga siendo funcional a la burla heterosexual. ¿Sí? Entonces, Loana es muy clara con respecto a esto y en otras entrevistas también lo aclara porque ella dice, claro, porque vos en Argentina en los 90, y hablo de mi experiencia, yo en los 90 me mudé en pleno neoliberalismo a Buenos Aires, y la cuestión era esa, ¿no? Decía, claro, ¿quién puede hablar con tanta claridad? Digo, en televisión veíamos o a Cris Miró,
¿sí? Que ahora salió la película, que salió la serie y se editó el libro, eh, Florencia de la B. Y después tenía las otras travestis, las que estaban en el medio, dice Loana, ¿no? ¿Qué pasaba con todas esas otras travestis que estábamos en el medio, entre Florencia de la B y Cris Miró, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esos grises? ¿Me explico? Entonces, ¿dónde iban? Si o vos existías como bebé, tenías que ser hegemónica también, porque tenías que ser linda, qué sé yo, tendrías que comulgar con todas las relaciones de poder que habilita el mundo del espectáculo. Y el ridículo, ¿no? El ridículo que siempre hacíamos nosotras y nosotros en los medios de comunicación, para la burla, para el chiste, para el morbo de los tipos y demás, ¿sí? Bueno, entonces Loana viene a romper con todo eso, porque Loana dice, bueno, está bien, Cris Miró, perfecta, diosa, Florencia Babel, diosa, y ahora yo, ¿dónde me posiciono? ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer Loana es abrazar el activismo, dice ella, como medio como para empezar a impulsar eh, todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, con los derechos civiles y los derechos políticos de nuestra comunidad. Nosotras a Loana, primero la comunidad homosexual argentina en los 70, que fue la primera organización de nuestra comunidad que se animó a salir afuera del reducto de lo marginal, digo, Loana fue la primera que organizó nuestra lucha. ¿Sí? Existieron otras antes de Loana, como Karina Urbina, que ya cuando surge la democracia, con el 80 y pico, eh, Karina Urbina iba con un cartel y le pedía a la Corte Suprema que le cambie el género y que le cambie el nombre de su DNI. 80, 2012 sale de la identidad de género. ¿Sí? Hay todo un trayecto ahí que se lo debemos a todas las compañeras que estuvieron antes militándola, peleándola, para que hoy nosotras podamos decir yo acá soy Sofía Victoria Díaz, y las compañeras en cualquier espacio institucional puedan despegar su DNI y decir, esta soy yo. ¿Me explico? Entonces, toda esa lucha eh, que llevamos adelante como comunidad la hicimos también para de alguna manera borrar o correr un poco el velo de nuestra realidad y también mostrar otra realidad que existíamos las travestis que podíamos organizarnos, que podíamos resistir a los apremios de la policía, de las instituciones y demás, ¿sí? Entonces dice ella, las travestis tenemos chispa, alma y capacidad de resolución. Dice grandes cosas ahí con esas, porque dice, capacidad de resolución. Bueno, ¿qué podemos resolver las travestis? ¿Sí? Si solamente estábamos destinadas a estar paradas en una esquina, o de muy chiquititas ya salir al trabajo sexual, terminábamos muerta a los 30 años. Entonces, como ahí hay como toda una cuestión también, ¿no? Esto también trae la cuestión del alma, ¿no? Como por general, las mujeres trans éramos siento decir lo que voy a decir, pero éramos como un recipiente para que todas las frustraciones masculinas vengan a nosotras, como que éramos nosotras el ¿cómo decirlo? A ver, la amalgama o esa piedra transmutadora, porque los tipos se iban descargados, se sentían menos culpables por lo que eran, pero quienes quedaban con toda esa cuestión de negatividad y todo, eran los cuerpos trabas, ¿sí? Entonces capacidad de resolución, vaya que Loana tiene capacidad de resolución. Entonces dice, víctimas de un sistema patriarcal y capitalista que nos oprimen. No es una novedad con los feminismos y con las disidencias sexuales. Nosotras empezamos a hablar de la cuestión del género, empezamos a hablar de qué es el patriarcado, qué es el capitalismo y qué es la opresión. ¿Sí? Bien. ¿Eh? Ah, bien. Vamos todos nuevos. Perdón, perdón, perdón. Ahí vamos a compartir de nuevo. Bien. ¿Me estaban viendo? Ahí estamos. Ahora sí. Bien.
Lo que están viendo es una foto de La tapa de las malas, un libro de Camila Sosa Villada, que se lo recomiendo, puedan leer. Ahora al final vamos a escuchar un capítulo leído por la Negra Bernasi en la Metro. Así que se los recomiendo, está en YouTube, ¿sí? Bueno, seguimos, continuamos, hasta ahí todo bien. Les voy a pedir que vayan armando sus preguntas para poder hacer una apuesta en común luego de esta conferencia. Eh, entonces, Luana trae algo que es muy importante. Dice, el arma más poderosa que había utilizado el sistema para controlarnos fue la ignorancia. Entonces vos podés decir, bueno, ignorancia, ¿por qué? Ignorancia, porque si los travestis tenemos chispas, capacidad de resolución, tenemos alma, ¿cuál es la ignorancia? ¿Sí? ¿De dónde viene esa ignorancia? ¿Sí? Eso yo voy tirando preguntas. Esto va a ser una construcción dialógica entre ustedes y yo y las personas que estamos acá. Vamos a ir construyendo, ¿sí? Sobre todo generando nuevas preguntas, porque la idea de la ponencia es que nos vayamos con más preguntas que respuestas, porque justamente eso es lo que hace el conocimiento, ¿sí? Bueno, he visto, dice en un momento Loana, bueno, cuando hablamos de ignorancia podemos decir falta de educación, ¿sí? Bueno, con 13 años, con 13 años ibas a primer año, séptimo grado, primer año, bueno, a la calle. ¿Sí? A ser trabajadora sexual. Bien. Ahí tenemos como un primer avance, una primera idea de dónde puede venir la ignorancia que dice Loana. Dice, actos de crueldad naturalizados. Sí, bueno, cuando decimos actos de crueldad naturalizados, pero ¿por qué si las travestis son ciudadanas de primera también? ¿Por qué? ¿Dónde? Y la verdad que en la vida cotidiana, nosotros sufrimos actos de discriminación todo el tiempo. Sí, no es que es una cuestión del discurso, nosotros decimos somos violentadas, no, es algo que nos atraviesa todos los días de nuestra vida cuando asumimos nuestra identidad de género todo el tiempo se nos está remarcando, porque además eh, de lo que nos autoexigimos nosotras para poder superarnos en la vida, la sociedad nos exige el triple. Por eso cuando ahora vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, retomando lo que dijo Loana, el derecho a la educación fundamental es la herramienta más poderosa que tiene una persona. También nos pasan otras cosas, somos atravesadas por el amor y la miseria, dice. La miseria, vaya que sí. La mayoría de las mujeres trans somos pobres, estamos precarizadas y no tenemos un trabajo formal. Digo, son muy pocas las que acceden al trabajo formal y algunas somos despedidas también. Eh, así que bueno. También somos atravesadas por el amor. ¿Sí? Hablemos del amor y las mujeres trans. ¿Quién se va a animar a amar una travesti? ¿Por qué no se podría amar una travesti? ¿Sí? Si tenemos alma, tenemos chispa, capacidad de resolución. ¿Sí? Entonces, Loana en esta pequeña entrevista pone todo sobre la mesa. ¿Sí? La condición fundamental, el amor. Sí, de esto, no solamente el amor, hablando de novios, parejas, sino el amor entre personas, ¿sí? Las relaciones, los vínculos que podemos llegar a generar con otras personas, eh, esa cuestión que se nos fue negada desde muy chiquitas, ¿sí? Porque no solamente el amor con otras personas, sino el amor propio. ¿Sí? El amor, la autoestima, ¿sí? Como la discriminación, el rechazo, el irte de casa muy chiquita, cómo eso va haciendo mella y va cada vez socavando nuestra autoestima. Y surgimos, resurgimos por la lucha colectiva, por encontrar que lo que me pasa a mí le pasa a otra persona, y ahora con los medios de comunicación y con la inmediatez que traen las redes sociales, todo está como más.
requiere fácil, pero no es nada fácil. Eh, y después dice ella como algo que me parece importantísimo, ¿no? Y que lo estamos viendo recién ahora. Esa entrevista fue antes de que ella pase a Mejor Vida, que fue creo que 2015, más o menos, ya había salido la ley de identidad de género. Eh, entonces dice ella, el ver, el descubrir, el de saber que ellas se forman, estudien, que vayan a la universidad. ¿Sí? ¿Cuántas travestis ustedes que están en su casa ahora conocen que fueron con ustedes a la universidad? Es una pregunta, ¿eh? ¿O cuántas mujeres trans o trabos hubieron en su escuela secundaria? Una pregunta más, ¿sí? Y por otro lado dice que me parece hermoso lo que dice, ¿qué pasará con la sociedad cuando sea atendida por una médica travesti? ¿Qué pasará con la sociedad cuando una travesti dicte una conferencia? ¿Qué pasará con la sociedad cuando una travesti construya el mejor edificio de la ciudad de Resistencia, el mejor edificio de la ciudad de Corrientes? ¿Qué pasará con la sociedad? ¿Seguiremos siendo violentadas, discriminadas? ¿Y cuál es la raíz jurídica, si se quiere, de por qué tanta violencia hacia nuestras corporalidades y identidades? ¿Cuál es la raíz? Porque lo único que se nos imputa es ser travestis. Porque después lo demás podemos, ¿entendés? Podemos competir, podemos, de todo podemos hacer. Digo, lo que se nos imputa es una identidad de género, y con esa identidad de género viene asociada la idea de la prostitución, de la oscuridad, de las drogas y todo lo que, con lo que los medios hegemónicos han construido la historia sobre nuestras identidades, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Bien? Bueno, excelente, excelente. Trabar el saber. Este libro yo lo pasé en, en el Word, ¿sí? En el Word lo tienen ahí. Péguenle una leída para ver y van a poder de alguna manera tejer cabos acerca de cuál es la realidad de las mujeres trans y travestis, qué es lo que está pasando de este lado, ¿sí? ¿Qué es lo que, cómo está nuestra vida, qué nos sucede? En ese libro van a encontrar muchas respuestas. Yo voy a leer algunas cositas que están en el libro, que son testimonios de mujeres trans, travestis y varones trans que continuaron sus estudios después de haber sido violentados en su familia, ¿sí? Dice, cuando tenía 17, 19 años, no tuve profesores y ahora los tengo a los 39. Dice Claudia Elizabeth Ayala, 39 años, estudiante del Mochaceri. En otros colegios mi experiencia fue mala por la discriminación. Además, yo no hablaba bien con la gente y me expresaba mal y vivía peleando y discutiendo con todo el mundo. Cualquiera que me hacía una carita o se reía, yo pensaba que era conmigo y me peleaba en la calle. Eran sobre todo los hombres, porque las compañeras me aceptaban, pero los hombres no. Me tenía que pelear con ellos en los recreos y a la salida, por puto. Conocí a la Mocha por una compañera que se recibió ahí, Alma. Ella me lo dijo hace 3 años, pero yo tenía miedo de ir porque ya había ido a otras escuelas y tenía miedo de regresar y sentir lo mismo, dice ella. Bueno, acá en este texto podemos encontrar ahí algunas cositas que me gustaría que las descubran ustedes, porque yo sea, ya sé qué es porque lo he vivido, pero me gustaría que ustedes vayan pensando cuáles son las falencias y cuáles, porque acá hay una pregunta, ¿no? A ver si estaba más arriba. No, no llega. Vamos con la segunda, dice. La familia, el Bachi es mi familia es una familia que me rescató. Mi experiencia con otras instituciones de educación formal antes de la mocha fueron pésimas, otra más, ¿no? La sociedad no estaba preparada para ese momento para que yo pudiera acceder a la educación cuando era mi derecho.
está hablando de derechos ya, ¿no? Esto estamos hablando ya después de la ley de identidad de género. Por ejemplo, no podía ir al baño, no podía hacer cierto tipo de cosas como ir a gimnasia porque los baños son de hombres o de mujeres y en el de mujeres no me dejaban entrar. Siempre me ponían límites, tenía que cursar de noche lo que era muy peligroso en mi provincia. Provincia, estamos hablando ya de personas que migran, un montón de cosas que hacían que la pasaban muy mal. Sufría porque yo quería estudiar y a mí el estudio me salvó muchísimo, muchísimo. Me sacó de un lugar en el que yo no quería estar. Bien, conocí a la Mocha a través del Facebook, a través de una compañera trans y sentí que iba a ser diferente porque se llamaba Bachillerato Popular Mocha Celis. En ese momento la palabra trans no era tan nombrada, eran las travestis y estratégicamente el bachi tenía el nombre de trans que recién estaba nombrándose y fue muy bueno. Bueno, ahí cuenta un poquito toda su historia, pero ahí ya también en el primer párrafo tenemos cuestiones que vamos a desandar ahora de por qué, a qué violencias nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Mi experiencia, otro testimonio de Mónica Ríos, mi experiencia como alumna del Mocha ha sido muy distinta a las anteriores que tuve, porque me ha abierto la cabeza, dice. Bien. Para mí todo lo que es la Mocha es aprendizaje constante y estoy muy contenta de aprender. Antes yo estaba en rebeldía con la escuela por el tema de la discriminación. La segunda vez que mencionan discriminación. Yo tuve la oportunidad de ir a la escuela y terminé los estudios primarios, pero el secundario no, porque ahí vinieron mis cambios hormonales y no logré terminar. Recordamos que nosotras, yo por lo menos recuerdo que lo hablaba el otro día con mi madre, mi identidad de género yo me autopercibía distinta ya desde los 4 o 5 años, que me gustaba todo el universo femenino. No es que después de grande nosotras decimos, ay, un día para quiero ser un zapallo, me transformo en un zapallo. No, esta es una cuestión interna, identitaria, procesual, que no es de un día para otro que nosotras decimos, ay, sí, soy travesti. No, es todo un proceso y lleva mucho dolor. A mí me expulsaron por mi cambio rotundo, porque mi cambio fue rotundo. De ser un varón, pasé a ir a la escuela pintada y vestida de nena. Todo el mundo me señalaba y discriminaba. Tenía que pelear todos los días en la secundaria. Por ejemplo, los alumnos me tiraban de la ropa porque no les gustaba. Los docentes también me discriminaban, me dejaban de lado, no me enseñaban, llamaban a mis padres para que llamen al psicólogo, decían que tenían problemas porque eran completamente femeninas. Bien. Ya que estamos nombrando a la Mocha, Mocha Celis está en la foto, está con Luisa Paz, esta foto pertenece al archivo de la memoria trans. Mocha Celis fue una mujer trans tucumana eh, que emigró muy chiquita de Tucumán, con una vida muy dura, muy precaria, a Buenos Aires. Ahí se conoce con las compañeras, con Loana y demás. Y Mochaceli fue asesinada por la policía y hasta el día de hoy su caso no está resuelto. ¿Quién fue la Mochacelis? Mochacelis fue una travesti argentina que Loana conoció en los calabozos. Fue asesinada por la policía en una situación que nunca fue totalmente esclarecida. Cuando estuvo detenida, ella no sabía leer y escribir. En ese momento, Loana le decía a las compañeras de celda, enséñenle a la Mocha, pero que ella no se sienta de menos. ¿Sí? Entonces ahí también la dulzura de nuestra traviarca Loana, ¿no? De apañando y dando confianza a la Mocha. El bachillerato Mocha Trans, Mocha Celis, el bachillerato eh, que hizo la entrevista a Loana Berkins y lleva el nombre de la Mocha justamente en honor a una mujer trans y travesti que fue asesinada por la policía y no sabía leer y escribir. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya como un amplio pantallazo de cómo es la vida de las mujeres trans. Sofía
la primera mujer trans egresada de la UNE, nuestra universidad. Esta nota salió en el 2018, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿no? 60 años tiene la Universidad Nacional del Nordeste. Y en el 2018 recién se recibe la primera mujer trans. ¿Qué pasó desde que se abrió la Universidad Nacional del Nordeste hasta el 2018? ¿Dónde están las travestis? ¿Por qué 60 años tuvieron que pasar para que alguna de nosotras tengamos que transitar los espacios educativos y poder acceder a la educación superior? ¿Qué pasó? ¿Hay culpables? ¿Somos nosotras las culpables? ¿Es la sociedad la culpable? ¿Es la política la culpable? ¿Dónde está la culpa? Si hay culpas, responsabilidades, ¿sí? Entonces, dejo una pregunta ahí, ¿sí? Y esta es la pregunta que quiero hacer y me gustaría que haya un ida y vuelta. ¿Cuál es el denominador común en estas experiencias educativas de todas las compañeras y compañeros que brindaron su testimonio? Si alguna quiere hablar, no me enojo. Bien, bueno, ok. Bien, continuamos, no hay preguntas, seguimos avanzando. Sí, 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 sí. Muy bien. Tiene dos partes, como les decía, esta ponencia. Una es de la experiencia, ¿no? Los datos de la experiencia, de las compañeras, el dato personal, el dato de Loana, los datos de los textos que nosotras fuimos produciendo, porque les recuerdo que, por ejemplo, a la hora de hablar de diversidad sexual, eh, no ahora, pero en un tiempo atrás, todos los textos que se habían producidos eran textos producidos por personas ajenas a nuestra comunidad. O sea, nosotras éramos los objetos de observación y nunca éramos productoras de conocimiento. Entonces, con la revolución de las travestis, que empezó en los 90, a la cabeza Loana y otras compañeras como Belén Correa, empezaron a producir su propia teoría, empezamos a producir nuestra propia teoría, ¿no? De empezar a preguntarnos por qué tenemos la vida que tenemos. Y esto acompañado y aparejado por el activismo y la cuestión política, porque para mí, esta es una opinión personal, claramente nuestra exclusión es política. A mí no es una cuestión ni siquiera de economía. Primero, la primera dimensión que nos oprime es la dimensión política. Y segunda es la dimensión económica, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ver un poco para cerrar esta idea y de poder de alguna manera entender con datos, ¿sí? Y no opinión, en qué situación nos encontramos las mujeres trans y travestis y la comunidad en general. Yo voy a pasar algunas filminas del primer relevamiento que se hizo el año pasado, el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, impulsada por el Estado argentino, con otras organizaciones y demás, de donde yo extraigo estos datos eh, que son muy duros. ¿Sí? Resultados de la encuesta, dicen. Se realizaron 15.000 muestras y se realizó la encuesta que fue virtual, algunas y otras personales, de mayo a agosto del 2023. ¿Sí? Esto es dato puro del año pasado. Y las personas que respondieron son a partir de 16 años en adelante, personas que se consideran que son parte de la diversidad sexual y de género, tienen un alcance nacional con un mínimo de 650 respuestas por región, ¿sí? Y alcanzó un total de 15.211 personas a lo largo del territorio argentino. Acá vamos a ir porque después seguramente en la cátedra van a ver orientación sexual y todo eso.
Sí, 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 sí. Sobre todo me gustaría que ustedes también puedan, porque seguramente el profesor les va a preguntar en nota de examen, cuáles son los procesos eh, políticos, sociales y culturales que ustedes ven en esto que yo estoy diciendo, que dieron la posibilidad a que se haya podido recibir una travesti en el 2018 y que hoy esta travesti te esté dictando una conferencia. ¿Cuál fue el proceso por el cual atravesó la Argentina? ¿Cuál fue el proceso por el cual atravesó la comunidad homosexual argentina? ¿Cuál fue el proceso de las lesbianas? ¿Cuál fue el proceso o cuáles fueron los procesos culturales, políticos y sociales para que ocurriera esto? ¿Sí? Eso eh, como trabajito y como nota de parcial, como pregunta de parcial. Bien. Eh, esta, la encuesta arroja los siguientes datos, ¿sí? En cuanto a la orientación sexual, sabemos que orientación sexual e identidad eh, de género no es lo mismo, ¿sí? Que el sexo no es lo mismo que el género y que eso lo van a ver ahí con el profesor. Dice que el 28,7% de las personas encuestadas se identifica como gays. Es decir, que siente atracción por personas que tienen el mismo sexo, ¿sí? Eso para una descripción, si se quiere, hegemónica, médica, porque también vamos a debatir, ¿no? ¿Cuál es la sexualidad de una mujer trans? ¿Yo qué soy? Si salgo con varones heterosexuales y el varón tiene pene y la travesti tiene pene, ¿es homosexual la travesti? ¿Es homosexual el heterosexual que tiene sexo con la travesti? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedan esos varones? ¿Dónde quedamos nosotras? Y después podemos también hablar de todas las otras identidades que surgen a través de la idea de lo trans, ¿no? Como el no binario y todas las demás identidades que ahora vamos a ver. El 23,8% se identificó como bisexual, es decir, que es atraída por personas del mismo sexo y por personas contrarias a su sexo. El 17,2% de las personas se identificaron como lesbianas, ¿sí? Y las personas nacidas con vulva, con vagina, que sienten atraída por personas que tienen vagina. Eso. Y 0% de algunas personas trans no binarias de intersex se identificaron como heterosexuales. Por eso ahí va la pregunta mía, ¿qué son otra vez? ¿Somos homosexuales? ¿Somos heterosexuales? ¿Qué somos? ¿Sí? Para la medicina somos homosexuales. No sé, yo no me siento homosexual, no sé, yo me siento travesti, no sé. Bien, visibilidad. En cuanto a la visibilidad, que es muy importante, nosotros lo llamamos visibilidad cuando salimos del closet. ¿Sí? Salir del closet implica mucho dolor, ¿sí? Porque tenemos, por un lado, la esfera social, ¿no? Esta cuestión del rechazo a la familia, a la iglesia, al barrio, que esto, que aquello, papá, mamá, va. Sí, esta cuestión de salir del closet es una cuestión a tener en cuenta, porque hay muchas personas que no lo pueden hacer y terminan en suicidio. ¿Sí? Entonces también es una cuestión de salud. El porcentaje de las personas encuestadas con identidad trans que han podido expresar su identidad de género a otras personas y edad promedio en la que lo hicieron, según la identificación del género. Ahí vamos a ver. Bien. TF significa transfemenino, TM significa transmasculino, NB significa no binario, ¿sí? Entonces podemos decir que el 93,1% de las mujeres trans, travestis, pudimos expresar nuestra identidad de género, a la familia, a un amigo, a alguien. O sea, no nos quedamos callados, ¿sí? Porque además se nos nota. A mí de chiquita se me notaba que era flor de mariposona, ¿entendés? Una cosa que no lo podés evitar, no puede, algo que está ahí. ¿No? A Loana le preguntaron, che, Loana, contame, por qué hay tantas travestis en Softa? Le preguntaron, y dice, "Ay, no sé, debe ser la papa". Un ingenio, decime si no tenemos chispa las travestis, qué genia. Y bueno, el 19% dijo que edad promedio en que expresó o contó su identidad de género. ¿Sí? Bueno, 19,5 de mujeres, 19,5 de masculinidades y no binarias 22. Hay que tener en cuenta que
Recién en el 2015, 2000 empieza a hablarse de las identidades no binarias, es decir, las identidades que no se identifican ni con lo varón, ni con lo masculino, ni con lo femenino, ni con lo trans, sino que van por otro lado, ¿sí? Y ahí se despliega un amplio abanico de posibilidades identitarias, ¿sí? Que no se clausura y cada vez es más grande. Bien. La salida del closet para personas con orientaciones sexuales no heterosexuales, es decir, las personas que ya mencioné, es un proceso que depende de numerosos factores, incluyendo su contexto. Es el más importante. Al indagar acerca de la manifestación pública de la orientación sexual a otras personas, casi la totalidad de lesbianas, gays y bisexuales que participaron del estudio son visibles respecto a su orientación sexual. O sea que ahí no hay mucho problema, ¿sí? Porque por lo general la sexualidad vos la podés vivir entre cuatro paredes, nadie se entera, ¿entendés? Vivís toda tu vida dentro del closet, tenés tu pareja, tenés tu mujer, pero vos estás dentro del closet y no. Sí, sin embargo, las personas que decidimos salir del closet, que volvernos visibles y demás, tenemos todo un contexto eh, de violencia, ¿sí? Entonces, ahí dice, los porcentajes de personas encuestadas con identidades lésbicas, gays, lesbianas, que han expresado su identidad de género, ¿esto es la ley? ¿Edad media en la que le hicieron según... Mm, es similar a la otra, es distinta. Exacto, ahí va. Sí, 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 obvio. Sí, sí, o antes, claro, eso sí lleva un poco mucho más tiempo. Algunas directamente no pueden hacerlo. Y a eso acarrea depresión, suicidio, drogas. Eh. Bien. Nivel educativo, ¿qué es lo que nos importa? Nivel educativo cursado y discriminación en el ámbito educativo. Dice, al abordar el nivel educativo se advierte que la mayoría de las personas participantes presentan un nivel secundario completo o superior incompleto, o sea, universitario o terciario, ¿sí? Las personas trans, sobre todo feminidades o mujeres trans y travestis, cuentan con menor nivel educativo en términos comparados con el resto de la muestra, seguidas por las personas no binarias y otras identificaciones, ¿sí? En contraposición, las personas gays cuentan con un casi 55% con un nivel educativo superior completo o mayor. Ahí yo les pregunto por qué le es más fácil al varón, a la masculinidad, poder transitar libremente por los espacios educativos. Un 55% de terminalidad educativa es un montón, ¿sí? ¿Por qué? Bien. Bien, acá tenemos distribución porcentual de las personas encuestadas por máximo nivel educativo alcanzado según la identidad de género y de sexo, ¿sí? Entonces vemos acá. Hasta secundario completo, las personas lesbianas tienen un 4,3%. Secundario completo y superior incompleto, un 50,1%. Altísimo. ¿Sí? Y un 45,5% completo. Bueno, ahí está, sí, abogadas, médicas, ahí tenemos un montón. Después las personas gays, ¿sí? Un 3,4% no ha terminado el secundario, mucho menos que las mujeres lesbianas, y un 41,6% tiene incompleto, ¿sí? Y se han recibido 54,8% de mujeres lesbianas. De transfemeninas, la diferencia entre las personas lesbianas y las personas gays y las personas trans que tienen el secundario completo es altísimo. 27,1 de las mujeres trans, 56,1 del secundario completo y superior, y el 16,3 solamente estamos recibidas, ¿sí? De las masculinidades trans, que si bien esto también es una pregunta,
Ahora vemos que hay muchas masculinidades trans, de hecho me encanta, ¿sí? Pero mi pregunta siempre es, ¿dónde estaban las masculinidades trans cuando la policía nos llevaba presos a nosotros? Bien, continuamos. Personas no binarias, por ejemplo, secundario completo, el 11,1, y bueno, después tenemos todas las demás, ¿sí? Quien mayor porcentaje tiene de secundario completo y superior incompleto son las personas no binarias, ¿no? Las trans masculinas, con un 64,4%. Quienes han terminado las carreras universitarias son las mujeres lesbianas, seguidas por las masculinidades gays, ¿sí? Las personas, las personas BM, bisexuales masculinos también, y bueno, sí. Quienes estamos por debajo somos las personas trans, las personas no binarias y las otras identidades fluctuantes. El 54,5% de la muestra señaló estar cursando actualmente algún nivel educativo. Entre esas personas son mayores los porcentajes de varones y masculinidades trans, 67%, y feminidades bisexuales, 66%. ¿Por qué les es más fácil, ustedes que están ahí en sus casas, por qué les es más fácil a los varones o a las masculinidades transitar los espacios educativos y a las otras identidades no le es tan fácil? ¿Cuáles son los factores? ¿Existen procesos ahí culturales, políticos, que hacen que no podamos acceder? ¿Cuáles son? Preguntas, ¿eh? Yo voy a hacer una pregunta. De total de las personas que que asistían a un establecimiento educativo, el 16,7 señaló haber sido agredida o discriminada por profesores, ¿sí? Directivos o personal de esa institución, mientras un 20% vivió situaciones de agresión y discriminación por parte de compañeros de estudio. Casi 4 de cada 10 varones en masculinidades trans señalaron haber vivido situaciones de agresión o discriminación por parte de profesores, personal o directivos de alguna institución educativa. Y el porcentaje asciende a más del 26% para feminidades y mujeres travesti trans y para no binarias. Y por último, porcentaje de personas que asistían a un establecimiento educativo y que fueron agredidas. Bueno, ahí está el gráfico, ¿sí? De las transmasculinidades son las que más han sufrido discriminación, ¿sí? Lesbianas no tanto, gays no tanto, las mujeres trans sí, no binarias también, y después todas las otras identidades bueno, que son emergentes ahora a través de la identidad de género, ¿sí? Entonces, ahí yo vuelvo a hacer la pregunta. De todo esto que yo vi, ¿podemos identificar algún tipo de proceso? ¿Podemos identificar y volver a la primera pregunta, a los objetivos, ¿no? Que se plantean, los objetivos que se plantean acá? Turururum, dicen, ¿de qué manera podemos promover las relaciones de igualdad en la diversidad basadas en el respeto a la dignidad humana? De todo lo que yo he compartido, lo poco que he compartido, porque hay mucha historia para compartir. Y si de alguna manera esta historia tiene un aporte o es un aporte sensible a la construcción de espacios respetuosos, de espacios cuidados, de espacios donde no sentamos en peligro, ¿sí? Podemos ver, y ahora vamos a compartir, voy a dejar de compartir acá por último, les voy a pedir que pongan el audio de sus computadoras. Vamos a, a escuchar, sí, me interesa muchísimo que podamos solamente escuchar a la Negra Bernasi leyendo un capítulo de Las Malas. Las Malas es una novela de Camila Sosa Villada, otra gloriosa de Argentina y de nuestra comunidad, que ha ganado muchos premios el texto y me gustaría compartir. Y desde ahí me gustaría también que puedan extraer ustedes contenido acerca de estas preguntas, ¿no? De cómo vamos a hacer que la universidad sea más accesible para nuestras identidades,
cuáles son esos procesos que se podrían facilitar, que podrían ser facilitadores para que las mujeres trans, las personas trans, las no binarias puedan acceder a los espacios donde ustedes están. ¿Sí? Sí. Antes de conocer las raíces del parque, mi historia se reduce a la historia. Un momento. Estamos ahí. De la infancia y ese travestismo. Antes de conocer a las travestis del parque, mi historia se reduce a la experiencia de la infancia y ese travestismo por instinto al que me expuse siendo niña todavía. Hasta que me cruzo con ellas, no sé nada al respecto. No conozco a otras travestis, no conozco a nadie como yo. Me siento la única en el mundo. Y lo soy. En el mundo en el que me desplazo de día, la universidad, las aulas de comunicación social y luego las del departamento de teatro de la Escuela de Artes. Mi mundo entero son los varones y las mujeres que conozco en la universidad y los clientes por las noches. Las salidas solitarias se vuelven frecuentes. No solo es necesidad de dinero, es la curiosidad, el vértigo de derramarse en un destino. Voy en busca de los clientes. Soy joven, sé contar historias y mentir. Les hablo cuando cojo, les cuento historias pornográficas, me subo encima de ellos, los cabalgo y les cuento que siendo muy niña un señor mayor me sentó en su falda y me hizo jugar a la amazona y el corcel. No hay nada que les retuerza más el morbo que fantasear con niñas abusadas. Explotan dentro de mí, que soy casi una niña, no he cumplido todavía la mayoría de edad. Una geisha come chingona, eso soy. Encuentro esa beta en la contienda salvaje que es mi rubro. Pronto empiezan a ocurrir pequeñas tragedias que empañan el negocio, pequeñas crueldades por parte de los clientes. Un regateo aquí, un billete falso allá, un golpe en un auto, una brutalidad en la cama. Mis compañeras de pensión comienzan a murmurar sobre la puerta que se abre a las 3 de la mañana y mis vigilias en el balcón de mi pieza a la casa de incautos. Entonces comienzo a buscar zonas rojas. El abasto es feroz. La cañada es para las antiguas, las viejas llevan años ahí. El parque se ofrece como un lugar lleno de árboles que crecieron solos, árboles que fueron puestos ahí por el azar y echaron raíces profundas y dieron cobijo a los pájaros sin la ayuda de nadie. Y a ellas, las putas travestis que son tan necesarias como los árboles. Las veo de lejos reír a carcajadas. La que más se ríe es la tía Encarna. Me arrimo de a poco. Me siento en un banco que hay cerca de ellas. Las muchachas me observan, cuchichean. Alguna me insulta. Al cabo de un momento, Laura, la embarazada con pacto en el pelo, se acerca y me pregunta qué hago ahí. Yo disimulo, digo que espero a alguien. Ella no me cree. Me pregunta mi nombre, me pregunta si soy Concha y entrecierra los ojos. Afina la córnea para descubrir mi filiación. Cuando le confieso que soy travesti, me abraza. Me lleva casi a la rastra hasta el centro del grupo y me presenta. La lluvia de chanzas y burlas es la manera de decir bienvenida. Nadie entiende eso. Nadie entiende ni los límites ni los mecanismos de confianza y desconfianza en la institución travesti. Esa misma noche, la noche que me aceptaron en el grupo, la noche de mi bautismo por compasión, porque no podían creer lo pequeña que era, la tía Encarna contó una de sus tantas vidas, cómo había llegado de España huyendo de Franco, con tal mala suerte que en la Argentina la recibió el golpe de Onganía. Aquí tengo una bala, dijo, y se señaló la rodilla, y aquí tengo otra, y se señaló el muslo. Llevaba las balas puestas. Me preguntó el nombre varias veces esa noche. Parecía olvidarlo al instante de escucharlo, algo que es habitual. A las travestis no nos nombra nadie, salvo nosotras. El resto de la gente ignora nuestros nombres, usa el mismo para todas. Putos. Somos la manija, los sobabultos, los chupavergas, la bombacha con olor a huevo, los travesaños, los trabucos, los calefones, los Osvaldo cuando mucho, los Raúles cuando menos, los idosos, los enfermos. Esos somos. El olvido de mi nombre por parte de la tía Encarna era una muestra más de esa amnesia general a los nombres propios de las travestis, aunque ella lo adjudicara a los golpes recibidos en la cabeza. Yo le repetía una y otra vez, Camila, Camila, y ella sonreía y decía que era un nombre muy bonito, muy de mujer,
aunque yo sabía lo que significaba mi nombre, la que ofrece sacrificios. Cuando les conté que era de Mina Clavero, unas se llevaron la mano a la boca para contener la sorpresa y otras dijeron conocer mi pueblo y dieron fe de la belleza de su río y de sus cerros. Me preguntaron cómo era ser travesti en un pueblo y yo contesté que era fatal, que era igual a morirse, porque no había nada más alucinante en el mundo. Ser única, eso era alucinante. Me preguntaron qué tal los machos y yo contesté que muy brutos, guardándome los secretos de mis derroteros sexuales. Entonces la tía Encarna nos levantó en peso. Dijo que era de maricas andar preguntando por los chongos en lugar de preguntar lo importante. Si quería calentarme el garguero con un trago de whisky o emparchar la somnolencia con un saque de cocaína. Le habían matado al marido en España y en el barco que la traía como polizona, cargando una maleta de cuero que había sido de su suegra, decidió no morir de tristeza, no arrojarse al océano y sobrellevar su existencia lo mejor posible. No te dejes pegar en los riñones. Poné las piernas, el culo, los brazos, pero no te dejes pegar en los riñones, me dijo. Ella orinaba sangre desde hacía mucho tiempo. No iba al doctor porque decía que los doctores siempre trataban mal a las travestis, las hacían sentir culpables de todos los males que las aquejaban. Inmediatamente noté que todas estaban a sus pies y que en caso de peligro, ella era quien se ponía delante de los golpes. Me arrebujé bajo su ala, bajo sus plumas iridiscentes. Aquella pájara multicolor nos protegía de la muerte. De a poco fui plegándome a aquella manada que se desplazaba furtiva hasta el parque. Era la más pequeña, la más ingenua, no tenía idea de nada. Pero esas travestis daban su sabiduría como daban todo lo que tenían en la cartera a quien las tratara con respeto. El corazón travesti, una flor de la selva, una flor henchida de ponzoña roja, los pétalos de carne. La tía Encarna se emborrachaba con licores de todos los sabores, extrañaba su tierra. Extrañaba España, y eso le causaba un sopor alcohólico que le hacía hablar despacio y decir incoherencias. Hasta la llegada del brillo, la única cosa buena que le pasaba eran esos estados de alcoholismo hondo que le hacían hablar de sus padres, de las campanas de la iglesia, de su esposo muerto a manos del franquismo. Te quiero como a una hija, me dijo una vez, y me estrechó como hacía mi mamá frente a la violencia de mi papá. Todos admiran a los alcohólicos, pero quien tiene un padre alcohólico y resentido le tiene miedo al espíritu del vino. El mío perdió su brillo en los vasos de vino blanco que se tomaba en esos bares de mala muerte del pueblo, rodeado de borrachos crueles que no le aportaban más que crueldad a su existencia herida. Volvía desfigurado de alcohol por las calles del pueblo, en su auto destartalado o en su bicicleta de heladero, con un ángel aparte que lo protegía. El duende del vino, supongo, que lo había tomado como huésped. Solo una vez rodó a una zanja y ahí se quedó dormido, con la bicicleta encima. Mi mamá y yo fuimos a ayudarlo a ponerse en pie, muertas de vergüenza y de cansancio, a la vista del pueblo que aprovechaba para señalarnos con su dedo acusador. Estábamos marcadas por el alcoholismo de mi papá. Éramos una familia vergonzosa, aunque a pesar de su alcoholismo, a pesar del horror, él se levantaba cada mañana antes que el sol para salir a trabajar. Inexplicablemente, su cuerpo resistía todo ese veneno que se inoculaba sin precauciones cada noche hasta desvanecerse. Mi papá y mi mamá sentían vergüenza de mí. Les avergonzaba tener un hijo gordo y afeminado que no sabía defenderse, que prefería quedarse encerrado mirando televisión o leyendo un libro a jugar al fútbol con los muchachotes del barrio. Cuando venían visitas, él se encargaba de poner el tema sobre la mesa como un castigo. Eran los peores momentos de mi vida. Cuando venían mis medio hermanos a pasar las vacaciones o cuando venían mis primos, porque yo siempre era el peor. ¿Ves? Él sí sabe defenderse, él sí sabe jugar al fútbol, él sí tiene una novia. Pero yo también sentía vergüenza de ellos. Vergüenza de nuestra miseria, de nuestra distancia de la belleza, de las borracheras de mi papá paseadas por el pueblo como una bandera, de tener que trabajar desde los 8 años vendiendo cosas por la calle, por la necesidad de mi padre de que su hijo sirviera para algo. Yo no pertenecía a aquella familia. Estaba desterrada por ser quien era. Yo no pertenecía al núcleo que formaban ellos dos. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena. Antes de conocer el... ¿Estamos? Ahí. Gracias, gracias, gracias. Em, bien, hasta ahí. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sofía. Siempre es súper potente escuchar a Sofía en todas sus facetas o verla en todas sus facetas, la artística, la universitaria, la de conferencista. Y tengo algunos comentarios y algunas preguntas bastantes para retomar esto de lo que se estuvo charlando, pero me gustaría por ahí retomar si es que hay algunas preguntas primero para Sofía en el chat o algunos comentarios también si los podemos compartir. A ver, subo por acá, ¿no? Dale. Ah, Ah, ¿y cómo se hace eso? las personas tendrían que participen. Bueno, por ahí si alguien se anima a abrir el micrófono, a hacer algún Por mujeres comentario. que trabajar en la discriminación interna, travestis que lograron trascender su situación, discriminan a otras travestis, falta de empatía, la historia misma, el cupo ahora derogado respondía a ese vacío que había debido a la difícil transitar de educación formal. Audio, ¿por qué tiene que caer en hablar de acto sexual tan expreso? Justamente hay que dejar de hablar sexualizado, tanto hetero, gay, traba, etcétera. Sí, bien. Bien, ahora vamos a retomar un Sí, poquito estas ideas, pero a mí me gustaría, hay creo que una idea que puede, no sé si sintetizar todo, pero en algún punto podemos tomarlo como punto de partida de esto que vos estabas comentando recién, y también es una pregunta para los que están ahí en la casa, y es la siguiente. Y yo no dejaba de pensar mientras vos hablabas de estos trayectos universitarios, pero también de estos trayectos de vida, también un poco lo que contaba Loana, un poco lo que escuchábamos recién de este relato de Camila, que tiene algo de ficcional, algo de autobiográfico, que eso hace que esta novela sea tan potente, me parece. Y también aprovecho para preguntarle a Sofía, es una pregunta para Sofía, pero también para la gente que está del otro lado, y es la siguiente, a ver. ¿Cuándo fue la primera vez que vos viste, y también es una pregunta para la gente que está ahí en la casa y a los que están acá en el auditorio también, obviamente, ¿cuándo fue la primera vez que vos viste, cuándo fue la primera vez que vieron a una travesti o a una mujer trans? ¿Qué estaba haciendo esa travesti o esa mujer trans y qué le estaban haciendo a esa travesti y a esa mujer trans? Sí, me quiere comentar eso. bien. Bueno, lo que yo recuerdo, la primera vez, la primera imagen que yo tengo de, no en vivo, una mujer trans, fue en una revista que compraba mi abuela, una revista que se llamaba Esto, de casos policiales, ¿no? Ahí también esto de nuestras identidades relacionadas a lo criminal, a lo sangriento y demás. Y había visto una fotografía de una mujer trans que había sido asesinada en la Panamericana cuando retornó la democracia y sus propias compañeras estaban, claramente se ve el contexto en una villa, era nublado, llovía, y la estaban llevando en un cajón, ¿sí? Entonces esa fue la primera imagen que yo recuerdo. ¿Qué entendiste de esa imagen? Me dio terror, me dio miedo. Yo ese futuro no quiero para mí. No entendiste. No quiero para mí ni para ninguna compañera trans y travesti. Me produjo conflicto conmigo misma, en el sentido de que pensaba, bueno, si yo soy eso, voy a terminar ahí. ¿Me explico? Este es el punto al cual a mí me gustaría llegar y también me parece que si ese ejercicio lo hacemos cuando decimos, ¿cuándo fue la primera vez que vimos a un varón gay? ¿Qué estaba haciendo ese varón gay? ¿Y qué le estaban haciendo a ese varón gay? ¿Cuándo fue la primera vez que vimos a una mujer lesbiana? ¿Qué estaba haciendo esa mujer lesbiana? ¿Y qué le estaban haciendo a esa mujer lesbiana? Es donde vamos a recuperar, y ahí voy a recuperar dentro de un rato el comentario de José Luis, y que tiene que ver con la visibilidad. ¿Qué visibilidades se construyeron históricamente para nuestro colectivo y cómo esas visibilidades fueron determinando aquello en lo que nos fuimos convirtiendo? Fíjense, y esto un poco para el auditorio, también para la gente que está ahí en la casa, en que cuando una persona, el primer ejemplo o uno de los pocos ejemplos que tiene
visibles, mediáticos, televisivos, cinematográficos, asocian los destinos de nuestras vidas a una muerte cruenta, inevitable, a un destino necesariamente determinado a ciertas prácticas, no hace que solo nosotros como personas trans, gays, lesbianas, bisexuales, no binarias, aprendamos que esos son nuestros destinos, sino que hay una sociedad aprendiendo que ese debe ser nuestro destino y que ese debe ser nuestro lugar. Y ahí es donde estos cuerpos trans se convierten en depositarios de violencia, de ridiculización, entendiendo que el único espacio que tienen que cumplir es el de ser un objeto de deseo oculto. Vos lo mencionabas bastante cuando estabas charlando y yo lo anotaba, porque cuál es el eje, y Luana lo decía muy interesantemente acerca de cómo esta sociedad va a desear estos cuerpos que ni siquiera se permite imaginar cómo son. Bueno, como en términos Sí. Viste, con respecto a esto de qué es lo que nosotras, a qué nos enfrentamos cuando vemos la primera imagen, bueno, como te dije, para mí fue de horror, de terror. Yo creo que eso también me impulsó a sobrevivir. Tengo 49 años, nuestras compañeras travesti trans mueren 35, 40 años, no llegan a ser viejitas, por eso nuestra venganza será llegar a viejas, ¿no? Y esta cuestión de ¿qué, qué hacen? Porque ahí también hay una cuestión de la burla, de la exposición, del abyecto, del espectáculo, como que la sociedad necesita, digamos, algo donde, o a alguien, o alguna identidad donde descargar toda su mierda, porque en su casa no puede, porque en el trabajo no puede, porque con la psicóloga no puede. Entonces, a esas identidades cloacalizadas es a donde van todas estas cuestiones, estas opresiones, porque también son opresiones, ¿sí? Son opresiones, tanto los varones como las mujeres. Ahora como que está como un poquito más suavizado, pero sí, yo creo que el patriarcado está rearmando y deberíamos Sí, rearmando. se toma distancia Sí, claro, sí. con fuerza. Y ahí me gustaría por ahí recuperar esto que decía José Luis, que es una postura válida también, José, esta idea de que vos decías, ¿por qué tiene que caer en hablar del acto sexual tan expreso? Hay que dejar de sexualizarlo todo, tanto todo lo gay, lo hetero, lo travesti. Y en realidad yo te hago una pregunta al revés, José, para José y también para las personas que están acá en el auditorio y también para aquellos que están en la casa. La pregunta es, ¿por qué no preguntarnos estas cosas? ¿Por qué no acceder a estas prácticas eróticas, sexualizadas, vinculadas a la prostitución o no necesariamente vinculadas a la prostitución? Porque el hecho de que no las mencionemos, que no las expresemos, que no le pongamos palabras, que no les pongamos imágenes, no hace que dejen de suceder. ¿No? O sea, cuanto menos visibles son, y ahí es donde hay una trampa de la visibilidad. Porque cuando menos visibles son, es donde se empiezan a ampliar los márgenes de abyección, de cloacalizar, esto que vos decías muy bien recién, de cloacalizar determinadas prácticas. Entonces vamos de nuevo. ¿Dónde están las personas trans que no llegan a la universidad? ¿Dónde están las personas trans que no llegan a la escuela secundaria? Bien, vos mencionabas estos números que veíamos recién. Y esto tiene que ver con un trayecto que está sobredeterminado, como bien lo mencionabas vos hace un rato, eh, por una serie de condiciones que no son las ideales. ¿Es un problema político? Definitivamente. Vos recién afirmabas eso y estamos, me parece, muchos de acuerdo y es algo de lo que vamos a ir hablando. Se habló en los primeros módulos de la diplomatura, se va a seguir hablando en los que siguen. Ahora, la pregunta que me parece que recién lo mencionaba en este capítulo Camila, vos también lo mencionabas hace un rato, y es esta, esta frase que parece demasiado simple, pero al mismo tiempo condensa un montón de sentido, no solo para la población trans, sino también para los varones gays, para las mujeres lesbianas, para las personas no binarias. Y es esta cosa de qué pasa cuando yo no conozco a nadie como yo. ¿Qué efectos tiene no tener conocer a nadie como yo? Y qué responsabilidad que tienen personalidades como la tuya
de empezar a convertirse también en un ejemplo para aquellos que necesitan ver a alguien parecido, ocupando estos espacios, ocupando otros espacios. Perdón, no se te va a escuchar, ven más cerca. Y mencionaba recién a Guadalupe que está acá enfrente y qué pasa cuando las leyes no contienen tampoco y no favorecen que mi existencia sea posible, que esta vida sea habitable para mí, ¿no? Tremendo. Yo entiendo, y también esto cuando yo les decía, ¿cuál fue el hecho significativo, político, por el cual podemos decir que hubo un proceso histórico y social? Yo entiendo que fue la ley de identidad de género. Para algunas personas habrá sido matrimonio igualitario, sí, pero para nosotras específicamente fue la cuestión de la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, recién pude acceder a la educación formal cuando tenía 30 y pico de años cuando salió la ley de identidad de género. Antes no podía hacerlo por una cuestión simple de que me iba a la universidad o lo que fuera y tenía un nombre de varón y yo no me siento varón. La burla, la discriminación, esto que me decís, no estar contenida desde ninguna institución, desde ninguna norma escrita, ¿no? Porque hay otras normas que son morales que Pero quieren esas sí me concienen. Me explico, esas sí me atraviesan, pero las que realmente tendrían que atravesarme y hacerme sentir bien, no estaban. ¿Sí? Entonces, por ahí esa cuestión también, ese para mí, para nuestra comunidad, es un antes y un después, el 2012 con la ley de identidad de género. Este relevamiento que vimos, que es la primera vez que se hace en Argentina, da cuenta de eso. Porque si vos te vas a lo que hizo Loana Berkins, creo que había sido 2009, las identidades no binarias no existían. ¿Me explico? A partir de la identidad de género empezaron a salir por todos lados otras identidades que estaban ahí cloacalizadas, que no eran visibles, que existían, pero que no había un contexto donde ser libres, ¿sí? Entonces me parece que ahí a partir de la identidad de género nuestra comunidad empezó a tener como un poco más de claridad con respecto a un porvenir, a un futuro. y también apropiarse de ciertas herramientas para poder enfrentarse a espacios que históricamente fueron excluidos. Exactamente. Y acá me gustaría retomar justo a ver si puedes profundizar un poco más en esta idea. Viste que se hablaba de esta idea de la ignorancia hace un rato, y viste que hay como una doble dimensión en la cual opera la ignorancia. Condenar a la ignorancia a un sector poblacional para no poder demandar su inclusión como ciudadanos de primera, ¿vale? Sí. Pero por el otro lado también existe un esquema de ignorancia en el cual la sociedad tampoco puede aprender a que este sector poblacional tiene derecho, tiene que tener acceso a la educación, tiene que tener acceso a la salud, tiene que tener acceso al espacio público, por ejemplo. Yo entiendo, Ale, que son varias dimensiones, sí, que no es una sola. Que no es solamente la sociedad no aprendida, sino que también son las leyes, también son las instituciones. ¿Cómo, vos hablabas recién esto de alguien que se vuelva visible, que sea representativo o representativa de su comunidad, de ejemplo? Yo no me voy a poner ejemplo de nada, pero sí entiendo que volvernos visibles y expresarnos hace que otra, como decía Camila ahí, decía, pensé que era la única. Eso nos pasa a todos, a todas y a todos. Pensamos que somos las únicas personas en el mundo que nos está pasando eso. Yo salí de Charaday, mi pueblo, a los 15 años, expulsada porque no encontraba otra identidad como yo. ¿Me explico? Entonces era totalmente frustrante. Y con respecto a esto que vos comentás, y que Joana también decía, ¿no? ¿Cómo nos van a desear a nosotras si ni siquiera la sociedad está educada en términos, si se quiere, Se lo comunes? pueden imaginar, ¿no? Esto es fuerte. ¿Entendés? Se lo imaginan, pero no lo nombran. Y les gusta. Se lo imaginan, pero no lo dicen. ¿Entendés? Ahí también está, hay una cuestión. ¿Y por qué pasa eso?
Vamos más allá. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las travestis somos deseadas, pero nunca somos deseadas para el día, sí para la noche? ¿Eh? Porque ¿qué hay ahí? ¿Qué te- y ¿eh? Discriminación, pero ¿quiénes discriminan? Mandatos. Mm. Sí, claro. Sí, sí. Gracias. Mm, mm, mm. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Yo recuerdo que el primer trauma en el preescolar era ir a la escuela y no poder jugar con las muñecas. Sí, entonces, ¿qué hacía yo? Mi estrategia de supervivencia era esperar, me iba a la cocina y la maestra me llevaba para allá a jugar con los autitos, yo me sentaba con mi prima, hacía que me gustaba, sí, sí, me quedaba, tocaba el recreo, todos afuera, entonces yo me quedaba escondida, cuando salían todos, yo me iba a jugar solita en el espacio de niña. Ujú. Exacto. Qué bueno. Mm. Bueno, esa es la forma en la cual se reproduce, justamente se reproducen estos roles de género que no nos permiten entender que, y también un poco respondiendo a esto que comenta Luis acá en el chat, y un poco lo que comenta Nidia también, haciendo una cosa acá bastante interactiva entre auditorio, nosotros, el chat, está piola lo que sucede, es que fíjense en el ejemplo que daba la colega, la compañera que está acá en el auditorio hablaba acerca de cómo generalizamos inclusive hasta los juguetes, ¿no? Un poco esto pasa con los perfumes también. ¿Cómo hicimos para que un olor tenga genes, ¿no? Entonces, hay ahí una administración binaria que establece que
determinadas cosas, esto parece muy básico, esto seguramente lo vieron en todas las asignaturas, lo van a seguir viendo, ¿no? Pero que determinadas cosas están sobredeterminadas para una determinada identidad sexogenérica, determinadas cosas para otra, pero a mí lo que me parece más interesante retomar de esto es la potencia que tiene hablar de sexualidad y que tiene hablar de género, porque justamente lo que estamos comentando es cómo una elección o como una transición hacia un sexo, a una identidad sexogenérica que difiere de la asignada al nacer, tiene consecuencias terribles en muchos casos en la trayectoria personal de una persona, ¿no? Entonces, por ahí, José Luis, justamente lo que estamos diciendo es que es importante que se incluya en la diversidad y no en la homogeneización. Caro, si vos querés hablar, puedes abrir nomás tu micrófono. Ah, desactivamos acá. Bien. Ahí. Hola, hola a todos. Sí, estaba pensando, ¿no? En todas las preguntas también que iba haciendo Sofía. ¿Por qué también esto de que como es más fácil, vamos a decirlo, para las masculinidades disidentes, ¿no? El acceder a ciertos espacios que para las feminidades trans, por ejemplo? Pensaba en esto de que como pareciera haber como una pirámide, vamos a pensarlo así, de privilegios, donde arriba siempre está el hombre heterosexual, cis, etcétera, blanco y demás, católicos, etcétera, y por debajo estamos las demás identidades, ¿no? Siempre la más vulnerada, tiene que ver con las feminidades y sobre todo las feminidades trans. Y por otro lado también esto de la ignorancia, ¿no? Que también hablaba Loana y demás. Creo que también es tanta la vulnerabilidad y la marginalidad a la que se lleva al colectivo trans, que se les niega hasta eso, ¿no? La información, el conocimiento. El otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un espacio de diversidades trans, de identidades trans, que se llama Vientos de Libertad, del MTE, acá en Corrientes. Conocí chicas que yo no conocía, digamos, yo conozco a las que militan más que nada, ¿no? Acá en Corrientes, y a estas chicas no las conocía, que son mujeres trans que están atravesando una situación de consumo, digamos, problemas de consumo. Entonces, y bueno, y hablando, qué sé yo, estamos armando una marcha contra los travesticidios, bla, bla, bla. Dicen, ¿y dónde queda eso? Pregunta una de las chicas, algo en el centro, era una... Y queda en tal y tal lugar, y ahí dice, otra de las chicas, dice, pasa que muchas de las chicas no conocen el centro, y estábamos a cuadras del centro. Y yo me quedé súper sorprendida, y sí, o sea, es tanta la marginalidad, la vulnerabilidad que no conocen su propia ciudad. Y bueno, justamente esta misma chica decía que está viviendo en la calle, que la policía, como decía Sofía, la echa de todos lados, que le pide el documento, que recién se hizo la semana pasada el documento. Y todo, o sea, hay que estar y hay que hablar, creo yo, que es la única, y ni así vamos a dimensionar la problemática que está detrás del colectivo. Ah, eso. Sí, un poco que conversar, pensar, lo que ustedes de qué roles tendría nuestra universidad pública, nuestra UNED, pensando que del otro lado hay docentes, no docentes, auxiliares, adjuntas, juntos, sobre esta disputa de la
información, de la ignorancia, del saber, de los lugares, ¿no? Pensar en eso también, que reflexión que tiene mucho de esta. Vale, ¿se el micrófono o le apago? Entonces tienen que subir ustedes. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, bueno, respondiendo a la pregunta que hizo Guada con respecto a cuál es el rol de la universidad en cuanto a la inclusión, si se quiere, no me gusta hablar de inclusión, pero sí que los tránsitos universitarios también sean tránsitos LGTB. Yo creo que es la base de todo, digo. ¿Hola? Sí, está activado. ¿Se escucha bien? Sí. Eh, yo creo que es fundamental, eh, porque, porque, por ejemplo, a mí la facultad primero que me brindó una visión crítica de la realidad, pude acceder a conocimiento que de otra manera no iba a poder acceder. La universidad son estudios superiores, digo, no es moco de pavo la universidad, implica mucho estudio, esfuerzo, dinero, eh, pero es un antes y un después, ¿sí? Todas las personas que nos hemos recibido hemos visto ese cambio, ¿no? De no ser egresada a ser egresada. Al principio parece que no, no pasa nada, que es una cuestión de rendir y listo el final y recibirme, obtener el título, pero después vos te das cuenta de lo que conlleva el peso simbólico en la cabeza, como dice la compañera, ¿no? Esto de posicionarte en el mundo o ante la mirada del mundo desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva profesional, una perspectiva médica, lo que sea. Y creo que el rol de la universidad es fundamental en la formación porque inclusive, ¿por qué? Porque no solamente que nosotros podamos transitar la universidad, ¿sí? Sino que también estemos dentro de la universidad como docentes. Digo, porque nosotros tenemos una mirada distinta de la realidad por contexto, por historia, por un montón de situaciones que por lo general el común denominador no la tiene, ¿no? Claramente nos cuesta muchísimo más llegar a la universidad, por supuesto, pero ahí me parece que es fundamental el rol de ustedes en esta cuestión de cómo facilitar ese proceso de que al ver entrar a una identidad no hegemónica a la universidad, cómo la universidad va a avanzar como para poder de alguna manera armonizar el proceso en cuanto a mi experiencia, yo tuve dos experiencias en las universidades. Primero, en bioquímica, acá en la UNED, 93, 1993, y después en FADIC en resistencia. El primer tránsito para mí fue horroroso, sí, porque yo todavía no había salido del closet, tenía 18, 19 años, del closet trans, digamos, pero sí era mariquita y todo el show. Y era una situación muy difícil para mí, porque si bien era un mandato hacer bioquímica, no era lo que yo quería, que estaba predispuesta a terminarlo, pero el contexto, la universidad, los profesores, toda la norma, me iba corriendo. Además, yo siempre fui artista, o sea, no me veía revolviendo la caca, ¿me entendés? Sí, no, sacando sangre. ¿Entendés? Sí me veía, por ejemplo, me gustaba mucho poder investigar todo lo que tiene que ver con bienes naturales, como el petróleo. Mi idea era poder irme a la Patagonia a ¿cómo se llaman? Los pozos de YPF y toda la cuestión que tiene que ver con esos estudios más de minerales más duros, de químicos más duros y demás, que lo biológico así de, Bueno, sí, más médicos, sí. Y el segundo tránsito, que fue en la universidad también de acá, la UNE, y la Facultad de Artes, fue liberador, en el sentido de que encontré una carrera que iba con lo que yo siempre he buscado, y por los contenidos, por los profesores y por todo el contexto también que meritaba. Yo ingresé en el 2012 cuando se sanciona la ley de identidad de género, y fue todo un proceso revolucionario, tanto para mí
como para la facultad y como para todo el entorno. Tengo muy buenas experiencias en la facultad, para mí me cambió la vida con el feminismo, por eso siempre voy a luchar para que la mayoría de nosotras podamos llegar a la universidad, poder ingresar, permanecer y egresar, porque ingresar podemos ingresar todas. Digo, nos inscribimos e intentamos cursar ahora. Permanecer y egresar son los siguientes pasos que nosotras, las universidades, tienen el deber de. ¿Por qué? Porque nos deben. Sí, a Camila le deben, a Loana se lo debe el Estado, ¿no? Con 13 años salir y estar totalmente desprotegida. Hay una parte del relato de Loana que dice, em, hemos perdido la belleza o algo así que dice de su papá. Yo también siento vergüenza de ustedes porque han perdido la belleza. Y cuando ella dice eso, la belleza es la belleza de la humanidad. Sí, no va por otro lado, no va por solamente lo bello, sino por esa belleza que te hace humano o humana. Eh, Así que bueno, esos fueron los dos, y para mí es fundamental la universidad, como ya desde digamos, el empleado no docente, ¿sí? Desde el que nos recibe, el administrativo, hasta las profesiones. Sí, me parece fundamental la formación. Y más porque, no solamente porque ahora aparece algo nuevo, porque en realidad nosotros siempre existimos, ahora somos más visibles, pero siempre existimos. Y cada vez vamos a ser más. Entonces, o la universidad se adapta a los cambios, o va a quedar en el claustro, ¿me entendés? Y aparte, vuelvo a insistir, y que la vez pasada también para la marcha universitaria en la organización, les dije, nos deben más médicas travestis, nos deben más ingenieras travestis, y la sociedad y los estados nacionales, provinciales y municipales nos deben un montón a nosotros. Sí, yo solamente agregar un poco en el tópico de Sofía, solamente decir que la universidad, además de formar profesionales, está formando ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, y por ende, dentro de la formación universitaria, convivir en la diversidad tiene que ser una regla y no una excepción. Mm. Entonces, es un trabajo que se viene haciendo, por lo menos de la Universidad Nacional del Nordeste, en algunos lugares con mayor acompañamiento, en otros lugares con menos acompañamiento. Esta diplomatura un poco es parte del interés que tiene la universidad de empezar a generar capacitación para su cuerpo docente, para su cuerpo no docente, para sus equipos técnicos. Entonces me parece que solamente sumando a lo que dice Sofía, el rol que tiene la universidad es central. Es una etapa más dentro de la formación de ciudadanos, además de profesionales, ¿no? Porque van a ser médicos, médicas y ojalá que médiques que tienen que atender, que tienen que salvar vidas, abogados, artistas, profesores de escuelas secundarias, que entonces se convierten en un órgano reproductor y replicador de determinadas prácticas. A ver, ¿es solo responsabilidad de la universidad? No, porque si esto necesitamos trabajarlo recién en el nivel universitario, estamos llegando tarde. Y no solo que estamos llegando tarde, sino que no estamos llegando a un montón, a un gran sector poblacional que no va a la universidad. Entonces, la ESI, por ejemplo, que comentaba la colega hace un rato, es un elemento central que se tiene que aplicar en todos los niveles educativos. Y la universidad en realidad no tiene que estar exenta de estos contenidos. La currícula tiene que estar atravesada por la perspectiva de género. El trato con las demás personas tiene que estar atravesada por la perspectiva de género. Y no se trata acá, por ahí un poco retomando ciertas ideas que se expresaban ahí en el chat, de sexualizar las aulas. Claro, sino que se trata de entender la dimensión política que implica ser una identidad sexodisidente en determinados espacios. Lo que representa que una travesti entre a un aula. Porque no solamente le cambia la vida a la travesti, sino que le cambia la vida a la universidad. Y me parece que hay que trabajar en eso. Exacto, exacto. Y retomando un poquito lo que decías, porque es importante la universidad, por ejemplo, yo en mi tercer año de la universidad, en la cátedra estética, recién pude leer o entender
qué era lo queer, qué era lo drag, qué era la performatividad del género, y ahí fui como redescubriéndome o poniéndole teoría a mi existencia. Y fue en la universidad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, porque ahí nos autodescubrimos nuevamente, nos rebelamos ante el sistema, se nos caen todas las estructuras, las volvemos a construir, y por eso es importante, totalmente para el cambio, para que el cambio sea positivo y que podamos tener una nueva o otra humanidad, no esta, porque evidentemente no hemos llegado a buen puerto. Así que bueno, eso. Si no hay preguntas acá en el chat, acá en el auditorio, te agradecemos muchísimo, Sofía, por este momento. Muchas gracias a todos ustedes que están acá en el auditorio, a todos ustedes que están acá en sus casas y nos estamos viendo dentro de 2 semanas por ahí, ¿no? El 28 de junio empezamos el tercer módulo de la diplomatura. Vamos a trabajar con esta conferencia, como bien lo charlamos antes con Sofi. La semana que viene descansan y el 28 arrancamos. Así que el Día del Orgullo. Así que ahí nos vemos todos en la primera clase. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Ah, hay alguien levanta. Susana. que- Ahí de pago acá. Ah, ¿Me escuchás? Sofía, muchas gracias. Gracias, ¿me escuchas o no? Ah, muchas gracias, Sofi, excelente. Y todo lo que dijiste, compartí todo lo que pasaste y todo lo de las compañeras. Así que para mí un placer escucharte. Y creo que esto marca un cambio. La universidad estar, estar presente. Capaz que esto marca como un hito, las puertas abiertas. Así que hay mucho para decir. Así que discúlpame, estoy en clase, así que un abrazo grande y a todas las compañeras trans.